Pues tengo algo importante que decirles. ¡Bienvenidos a Camerún! ¡Bienvenidos a Camerún! Y estoy muy contento. Mi país número 15 en África. Mi país número 51 en la cuenta total. Estoy muy contento. No. You know if you join another person with you. As you can see, no. Y aunque me pareció graciosa la pregunta del chico de que si lo podía llevar conmigo, pues viendo más a profundidad, muchísimas personas pues no tienen nada en la vida, no tienen nada que perder, son como una hoja al viento, y pues estas situaciones sociales pues me parten el corazón de ver la desolación que tienen. Pues estoy dejando Gurin. Aquí está la oficina migratoria de Nigeria. Está 6 kilómetros antes de la frontera. Ya nos pusimos a cotorrear, así que pues ya salí en tiempo y forma. Como pueden ver, el camino está bastante peculiar. El camino es de arena, está bien pesado, está bien rudo el camino, pero bueno, lo que hay. Es una frontera muy pequeña por donde voy a salir. Pues bien chistosos ahí en el puesto migratorio. Primero bien hostil el policía, qué estaba haciendo, a dónde iba. Y ya pues empecé a contarles la historia y al final, ¡ay, una foto! Y nos terminamos haciendo fotos, así. Bien chistosos los policías de migración, bien buena onda. Yo creo que es una de las fronteras más interesantes con las he cruzado. Estoy en medio de la nada, el camino es de arena, todos andan en sus motos. Es súper interesante, ¿no? Bien bonito, bien duro el camino, lleno de arena. Pero bueno, pues aquí voy poco a poco hacia Camerún. Pues entrar a Camerún estuvo facilísimo. Las preguntas rutinarias, pues siempre les cuento cómo va la cosa, los kilómetros, los países, y terminan haciéndose fotos conmigo. Súper divertidos, bien buena onda. El oficial de migración estaba borrachísimo, pero buena copa. El de aduanas estaba más despierto, pero súper tranquilo los dos. Me dejaron hacer una foto. Ha sido un día muy bonito, muy especial. Estuvo duro por el viento en contra y el calor. Son las 4:30 de la tarde. Empecé a las 7 de la mañana. Saqué dinero extra en Nigeria. Tenía dinero para cambiar, alrededor de $90. Me dieron un cambio malísimo. Perdí dinero, pero bueno, es lo que había. Eso o me quedo sin comer, como me pasó de Ghana a Togo, que no había cajeros, me quedé sin dinero. Así tengo dinero para poder comer. Voy a buscar un hospedaje. Estoy fundidísimo. Aún siento las estelas de la malaria, ya me siento bien fatigado, pero muy contento. Ha estado fuerte el camino, estos 10 kilómetros estuvieron fuertes. Pues al final ya estoy en Camerún y estoy súper contento. Camerún es un país que también le tenía muchas ganas, como a Nigeria. Así que, ¡bienvenidos a Camerún! ¡Eh! Y mientras estaba comiendo en el centro de Beca, tuve la gran fortuna de que se acercara un juglar a recitar sus poemas. Aunque no entendía lo que decía, la atmósfera que generaba con su voz e instrumento fue un bálsamo para mi cuerpo maltrecho y mi corazón alegre. Muchas gracias. Buenos días, gente. Pues estoy saliendo de Beca, el primer pueblito que entré a Camerún. Ayer ya era tarde y aquí me quedé a dormir en un albergue. Pues ya vine a desayunar aquí al mercado de Beca. Súper bonito, la curiosidad de los africanos.
Los camerunenses estaban ahí viéndome comer, beber. Estuvo interesante. Siempre es un agasajo los mercados. Viendo al vagabundo del mundo. En fin, pues tomo ruta al sur. Y una cosa rara que pues ya estoy en Camerún, pero siguen usando la naira, la moneda de Nigeria. Todo está en naira, se me hace tan raro. Yo ayer preocupándome de cambiar nairas a cefa, como les había contado en otros capítulos, hay dos tipos de franco. El franco que se usa en 8 países en el este de África, y aquí al centro hay 5 o 6 países que usan la cefa. El franco cefa de África Central fue introducido por Francia en 1945 y en todos estos años ha pasado por muchos cambios. En la actualidad lo usan estos 6 países. Esta moneda es usada para facilitar las transacciones comerciales entre los países. Y para los viajeros pues es muy conveniente usarlo en varios países y no tener que ir a los cambistas. Bien por eso, bien por los africanos. Para $1 hay que pagar 600 francos, pero bueno, aquí en Beca, Camerún, siguen usando la naira. Se me hace tan raro. En fin, pues voy al sur y un poco al este. Para esta etapa del viaje, he planeado ir desde este pequeño pueblo en la frontera, llamado Beca, hasta la ciudad más próxima posible, que se llama Gaoundéré. Me esperan más de 300 kilómetros y por como se ven los caminos en el mapa, parece que no será nada fácil. He ingresado por el norte de Camerún y no sé cómo esté la situación de seguridad. Me mantendré alerta. Bonjour. Pues está increíble la escenografía. Estoy pasando estas aldeas bien pequeñas, increíble. La arquitectura está hermosa, la gente bien amable me saluda. Está increíble mi segundo día en Camerún. Bonjour, está muy bonito. Latinoamérica. África. Yes, sir. Y como les he contado en otras ocasiones, todo el tiempo me piden dinero y por cuestiones económicas y filosóficas nunca doy. Básicamente porque ni un camión lleno de dinero alcanzaría para todos los pedigüeños. Sin embargo, algo que sí me gusta dar y compartir son conversaciones, tiempo y fotografías. Yeah. Yes, very good. Merci. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Regalos intangibles, pero que doy de mucho corazón. I go to Nachamba. Nachamba. Et beaucoup de sable? Ouais. Tu vas aller pour vendre. Voilà, na fulful de na. Ba fulful de. Ton chaussure là c'est pour vendre. Les babos là ou bien l'autre là. Le chose là. Là au Kudika. No. Y lamentablemente, por no hablar francés, no pude explicarle a este chico que no vendía nada, y mucho menos mis zapatos. Lo siento. Merci. Pues de los 55 kilómetros que quiero hacer hoy, está resultando un agasajo, un poco duro porque hay mucha arena suelta. Que no se pierda la bonita costumbre de empujar la bicicleta en Camerún. Ay, pinche camino está duro. ¿Se pueden imaginar empujar la bicicleta bajo los rayos del sol y con un cuerpo lleno de malaria? Pero bueno, hay que seguir hacia adelante. El camino es de grava, está un poco pesado, he tenido que empujar la bicicleta, pero está resultando espectacular porque estoy cruzando aldeas muy pequeñas, la gente me mira como un extraterrestre. El camino muy rural, como me gusta, poco transitado, poca gente. Lo único malo es que pues está caluroso, son las 10 de la mañana y hace 37 grados centígrados, está calientito. Pero el camino está espectacular, está muy bonito, muy seco, muy caliente.
Y aunque sigue siendo la época de secas, la carretera cruza el lecho del río. Sigo la huella de las motos, pero me hundo muchísimo. Pues no sé por dónde pasar, está un poco hondo. Finalmente encuentro un paso menos hondo. Y ya saben, sin caerse para no mojar las cámaras y la dignidad. Bueno, pues ese lado no estuvo tan mal. Para allá está mi siguiente destino. Ya estoy a 10 kilómetros de Chamba. Las montañas que se ven aquí a lo lejos. Atrás está Nigeria. La carretera viene paralelo a la frontera de Nigeria. Pues yo estoy aquí en Camerún. Hay una cordillera montañosa, muy bonita. Está bien caliente la rodada. Llevo 45 kilómetros. La verdad es que ya quiero descansar. Se sienten los rezagos de la malaria y de la tifoidea. Así que bueno, pues un empujón de 10 kilometritos más y a buscar dónde puedo descansar. Pues ando aquí en Chamba. Ya pregunté por el jefe de la aldea. Ya me entrevisté con él. Me va a dar chance de dormir. De lujo. Pues estoy con el jefe de la villa, con el chief du village. Ah, d'accord. Merci beaucoup por la hospitalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pues bien amable el chief, me dejó una habitación, me dieron de cenar, me invitaron a desayunar y ya voy a ruta. Muy contento. Aquí pasé la noche en la casa del jefe del pueblo. Muy agradecido, me trataron como rey, caray, qué generosos los cameruneses. Pues qué bonita manera de empezar el día empujando la bicicleta en un lecho de río. Son como 200 metros para llegar a la piragua y poder cruzar al otro lado. Y nadie ha dicho que viajar en bicicleta por África sea fácil. En esta ocasión hay que cruzar el río Faro y aunque a vista no se ve muy profundo, no puedo darme el lujo de tropezar y mojar toda la bicicleta. Así que opto por lo que hacen todos los locales, usar una pequeña canoa para cruzar al otro lado del río. Una apacible navegación de pocos minutos me lleva a sentir la calma del lugar. Escuchar las aves y el remo del capitán rompiendo la superficie del agua son los únicos sonidos que se escuchan. Y por fin hemos llegado al otro lado. Pues la ruta de hoy está resultando muy interesante. Sigue bastante rural, pero a diferencia de ayer, no hay tanta arena. Sí hay arena, pero está más lleno de piedras. Hay muchísima roca suelta. El camino está bastante maltrecho. Una ruta bastante aislada. Y pues me está costando bastante trabajo, ¿no? Y pues empecé temprano, ya crucé un río. El termómetro marca 25 grados, son las 9 de la mañana. Me propuse hacer 55 kilómetros, imaginando que pues que iba a seguir dura la ruta. Está muy interesante, está muy bonita, pero bueno, pues aquí voy avanzando poco a poco, muy contento. Pues muy bonitas las aldeas, así de película, pero si nos vamos un poco más a profundidad, pues se pueden imaginar lo duro que tiene que ser la vida aquí, ¿no? Solo tienen agricultura de supervivencia, me imagino. Si tienen alguna emergencia médica, pues tendrán que ir al pueblo más grande. Está duro, está fuerte, pues sin ningún servicio, ¿no? Está muy bonita la aldea, pero qué tan duro será, ¿no? Estar aquí viviendo. Estaba leyendo que la esperanza de vida aquí en Camerún es de 60 años, pero que al final nacen más personas de las que mueren. Como casi todos los países de África, la explosión demográfica va siendo de las suyas. Pero sí, Camerún rural, súper interesante. Está bien dura la ruta, sobre todo con la malaria, pero bueno, aquí voy poco a poco. Pues de haber empezado en la mañana con pues casi una vereda solo para motos, conforme he ido avanzando y ya se ensanchó muchísimo el camino, ya pasan automóviles. Hasta el pueblo anterior solo pasaban motos.
Finalmente, después de 9 horas, 56 kilómetros, ya encontré un lugar. El campamento municipal, donde no se puede acampar, solo rentan habitaciones. Bueno, pues ya tengo un lugar para descansar. La ruta estuvo durísima, muchísima piedra suelta, mucha arena, pero está muy bonito el trayecto, solo que hay dos cosas. Primero, hace muchísimo calor, está muy caliente, 39 grados centígrados. Y ayer por la noche se acercó una persona que desea ser de las fuerzas especiales. Me dijo que tuviera mucho cuidado porque este trayecto que hice hoy asaltan mucho, ¿no? Roban mucho. Hay muy pocas aldeas, es una ruta bastante inhóspita, bastante alejada de todo, ¿no? Entonces el policía o el militar, no sé qué era, pues me dijo que tuviera mucho cuidado. Pero ¿cómo puedo tener cuidado, no? O sea, que pues llevo una pistola y a quien se me acerque le disparo. Solo confía en la vida y fui atento, y al final la gente local pasan en las motos, me saludan, me daban aliento, así que súper agradable. Aunque las primeras horas no lo disfruté tanto, ¿no? Porque pues, ayer se me disparó la paranoia, ¿no? Con lo que me dijo el policía o el militar. Así que estuve ahí un poco estresado. No disfruté tanto la ruta, sino ya nomás la última hora. Ya había mucho tráfico, estaba muy transitado, entonces ya pude circular más tranquilo, pero pues la ruta está increíble. De los dos lados había montañas. En fin, pues estoy bien tronado. Así que bueno, pues me voy a bañar, a descansar y a buscar algo que comer. Buenos días, gente. Estoy saliendo de Poli. Pasé la noche aquí, una localidad bien rural, lleno de motos y muchos árboles. Estoy haciendo etapas pequeñitas. Hoy voy a hacer 45 kilómetros. Pues son etapas pequeñas, pero está demandante la ruta. Bonita, interesante, pero demandante. Bonjour. Bonjour. Pues hace unos kilómetros ya se acabó la tierra y encontré un poco de pavimento, cosa que me pone muy contento. Y pues finalizando esta etapa de tierra, 155 kilómetros de pura tierra, bancos de arena, piedra suelta, grava, todo de tierra. Estuvo bastante fuerte. Hice 10 kilómetros, antier 56, ayer 56, yo llevo 35, llevo 40 kilómetros. Increíble la ruta de tierra, una parte bien aislada, un sector muy aislado de Camerún, frontera con Nigeria. Estuvo espectacular, estuvo durísima por la temperatura y por el terreno mismo, por las condiciones del camino, y aunado a la malaria que parece que tengo. Voy a ir al centro de salud ahorita llegando al poblado que sigue.